Y cuando uno pierde la conciencia, vos ya decías, ¿verdad? Sí. Hay que evaluar si la víctima responde a algunos estímulos, habla o algo así. Totalmente. Lo ideal es que, como le digo, si es un golpe y el paciente llegó a sufrir conmoción cerebral, cuando es leve, enseguida, en cuestión de segundos, empieza como que se despierta otra vez, te mira, quizás no te responde bien como tiene que responder, pero por lo menos trata de hablar. Incluso Neri, veo muchos yo casos de pacientes que se trae pacientes que han sufrido colisión de moto contra moto. También. O moto contra peatón, moto contra motociclista contra animales. Los que trasladan al paciente Claro. demasiado se asustan y se van a una extrema velocidad sin cuidar al final ni del propio paciente, ni del propio chofer, ni los acompañantes. Se van al final. Al final el paciente peligro, llega más golpeado, Diego, ¿verdad? más golpeado o incluso todos al final ya llegan golpeados, porque hemos tenido casos, Neri, no, quizás es algo chistoso, pero hemos tenido casos que trasladando pacientes no se midió velocidad, no se midió curvas y al final ellos mismos llegaron otra vez a accidentarse. Hoy en Hablemos de Salud vamos a estar reaccionando una vez más a un video en donde el doctor Daniel nos estaba hablando acerca de los primeros auxilios en el campo. ¿Qué hacemos cuando uno está en aprietos, está en un lugar lejano y tiene que empezar a tomar decisiones para salvar vidas? Así que vamos directo al video para repasar el contenido. A ver, vamos a adelantar un poquitito por aquí. Ahí está el compañero Neri. A ver, ahí. Y empezamos creo que por aquí. A ver. Para compartir con nosotros. Hablamos de salud, aquí en El Impulso. Así mismo, hablamos de salud. Aquí está el doctor Daniel Báez. Doctor, como siempre, gracias por compartir. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, querido Neri, y también para nuestra querida audiencia. Estamos nuevamente con todo para poder compartir. Nuevos temas, ¿verdad? Y hoy queremos hablar con relación a los primeros auxilios. A veces accidentes ocurren. Bueno, por eso se llaman accidentes, ¿verdad? Uno no busca precisamente, ¿verdad? Pero normalmente cuando ocurren este tipo de accidentes queremos saber algunas recomendaciones, qué hacer. Y suelen ocurrir, lo que más queremos ponerle énfasis es un poco también los accidentes, los primeros auxilios en el campo, en zonas rurales donde muchas veces de repente uno tiene que saber qué hacer. De repente cuesta más o lleva un tiempo prudencial poder acercarse a un centro asistencial, tarda más que llegue el doctor, en fin, por una cuestión de ubicación, ¿no? Entonces, por eso queremos hablar hoy con el doctor sobre primeros auxilios en el campo, si es que mucha atención. Y, doctor, yo te voy a ir dando situaciones y el doctor va a ir respondiendo también qué hacer en esas situaciones. Antes de lanzarte en la situación, ¿puedes hablar un poco también de la importancia de poder realizar correctamente los primeros auxilios? Es muy importante, Neri, saber todo lo que se pueda conocer en cuanto a primeros auxilios, porque realmente eso puede llegar a salvar vidas, que es lo más importante. Y eso justamente es el punto clave acá, que el conocimiento que uno adquiera, principalmente en el área de salud, puede salvar vidas. Y hablando específicamente de lo que es los primeros auxilios. A ver, seguimos con el contenido. A ver, acá. Alguna de las situaciones puede ser también algunas lesiones fuertes, doctor, cuando de repente algún golpe fuerte. ¿Qué hacer en ese caso? Sí, vamos a suponer que el golpe fue a nivel de la cabeza, ¿verdad? Entonces, la persona, ya sea que se cayó de una altura o simplemente se golpeó con algo y se cae, se empieza a desvariar, como decimos, o de repente llegó a perder conocimiento por ese golpe. Es muy importante en ese momento acostarle en el piso completamente y elevarlo las piernas hacia arriba y tratar de crearle una permeabilidad para su respiración. Ahí está. ¿Verdad? Cuando una persona está sufriendo de una caída,
que generalmente pasa, y esta persona sufre de una conducción o de repente está sin reaccionar, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que apurarnos todo? ¿Hay que perder la calma? No, hay que empezar en inmovilizar, ver qué procedimientos hacer, si de por ahí colocar bien el cuello. Acá justamente repetimos otra vez que dijo esta última parte. A ver, esta parte. Tratar de extender su mentón, o sea, su Ahí cuello, está. Acostarle estirándole en el el mentón piso. o por la frente, entonces para que de esa forma pueda respirar. Si en el caso de que no llega a respirar, está ahí con pérdida de conocimiento y sin respiración, lo ideal es hacerle una respiración boca a boca. Ese le puede salvar la vida. Generalmente, cuando hay una conmoción cerebral, o sea, una vibración del cerebro dentro del cráneo por el golpe, generalmente las pérdidas de conocimiento son de segundos. Ahí está. Tenemos que priorizar que esa persona pueda respirar bien. Eso justamente. Si vemos que está, no está bien ubicado, entonces tenemos que buscar ver la forma en colocarle y obviamente cuidando bien la cabeza, porque nosotros podríamos forzar y de repente en vez de causar o ayudar estaríamos dañando muchísimo más. Pero acá estamos hablando de que estamos lejos de un lugar o sea, lugar de asistencia y tenemos que actuar rápido, pero bien también. Entonces hay que colocar bien a la persona tranquilo, no forzar nada y de ahí empezar a, como dice el doctor, impermeabilizar, levantarle las piernas, ver si de por ahí está mirando, está reaccionando, entonces ver cómo proceder. Vamos a escuchar un poquito más qué es lo que dice. A ver, Por eso por decía, acá. eso en cuanto a lesiones fuertes. Y cuando uno pierde la conciencia, vos ya decías, ¿verdad? Sí. Hay que evaluar si la víctima responde a algunos estímulos, habla o algo así. Totalmente, totalmente. Lo ideal es que, como le digo, si es un golpe y el paciente llegó a sufrir conmoción cerebral, cuando es leve, enseguida, en cuestión de segundos, empieza como que se despierta otra vez, te mira, quizás no te responde bien como tiene que responder, pero por lo menos trata de hablar. A eso le llamamos nosotros Glasgow. El Glasgow 15-15 sería una persona normal que cuando vos le hablaste te responde, está orientado, le pedís que una acción que realice, que alce las manos, te alce las manos, que te apriete las manos, te puede apretar la mano. Eso sería un Glasgow 15-15. Y según el accidente o según el golpe que haya recibido, puede ir bajando ese Glasgow. Entonces, lo ideal en ese momento, antes de llevar al servicio de salud, en ese momento es saber qué hacer y sería eso, era tratar de que el paciente pueda respirar. Si pierde su respiración también, porque hay veces que Pierde también, ¿no? sí, con llegar a perder su conocimiento, hay veces que también incluso pierde su respiración. Normalmente en el campo me dicen que suele haber caídas, por ejemplo, ¿verdad? Caídas, De sí. algún árbol, Sí. de repente caída de alguna maquinaria agrícola, que de repente tiene, pues sabes que la maquinaria agrícola como mínimo 1,5 a 2 metros, ¿verdad? De altura. Totalmente. De Entonces, esos camiones. claro, o alguna caída y eso trae de repente golpe muy fuerte, ¿verdad? Así mismo. Ahí está. Entonces, cuando una persona de repente ya no esté reaccionando y necesita a un auxilio o darle respiración boca a boca, hay que proceder a realizar. De hecho, voy a estar dejando un video acá detrás de lo que vamos explicando para que se vea cómo se hace esa maniobra. Algunos solamente piensan que es solo soplar nomás, sino que hay una forma, hay una reglamentación también que uno tiene que saber para que realmente funcione y no sea solamente soplarle en la boca nada más. Así. Ahí lo que habla el doctor, algo del Glasgow 15-15, habla de cuando una persona está pasando por algún golpe o de repente sufre de un accidente. El 15-15 equivale a que esa persona solamente afectó una parte nada más. O sea,
De repente la cabeza se quedó un poco en shock, vuelve, entonces significa que hay signos de que no fue tan grave, pero hay que mandar revisión. Y esto puede ir bajando. De hecho, voy a dejar ahí también la gráfica. Si es menos 15, 14 o va bajando el número, significa que afectó otras cosas más y no solamente una parte de la cabeza. Entonces, eso significaría. Entonces, voy a dejar una explicación ahí en una gráfica para que se pueda visualizar mejor. Así que una persona que sufre de alguna caída, hay que ver bien qué fue lo que sucedió para ver si no perdió el conocimiento, de repente si sale sangre también, cómo ver si es muy, muy urgente ya el auxiliarle o de repente también mantener un poquitito más la calma y de ahí ir viendo cómo va evolucionando Pero lo que sí o sí una persona no se escapa es que tiene que hacerse su chequeo después. Imagínense golpearse la cabeza. Me quedé en shock, perdí medio que el conocimiento, pero no me mandé revisar. ¿Qué pasa si hay un daño mucho más fuerte y no me mandé revisar? Por eso es importante que nosotros podamos informarnos y de hecho por ese motivo estamos haciendo un repaso de este contenido para tener en cuenta eso. Si yo me golpeé la cabeza, si me caí, el famoso sejunga, añejunga y peite, bebé. Hay que ser consciente de que tenemos que mandar revisar para ver si no hay un problema mayor. Imagínense el pulmón, por ejemplo, o el riñón que me haya golpeado bastante. Me caí, me golpeé la parte de los costados y de repente no orino bien y no me mandé revisar. No, hay que hacerse los debidos chequeos para salir de dudas. Seguimos a ver un poco por aquí, si ya no hay otra pregunta. Incluso Neri, veo muchos yo casos de pacientes que se trae pacientes que han sufrido colisión de moto contra moto. También. O moto contra peatón, moto contra motociclista contra animales. Esas cosas se Claro, eso también se ve en el campo, ¿verdad? Bastante en el campo, sí. Y entonces es muy importante saber manejar entonces a esos accidentados. En cuanto al traslado, exactamente estábamos a lo más específico, ¿verdad? Porque me imagino que hay que evitar movimientos bruscos o algo así. Así mismo. ¿Qué pasa? Que a veces los que trasladan al paciente Claro. demasiado se asustan Ahí está. y se van a una extrema velocidad sin cuidar al final ni del propio paciente, ni del propio chofer, ni los acompañantes. Se van al final Al final el paciente llega más golpeado, Diego, ¿verdad? más golpeado o incluso todos al final ya llegan golpeados, porque hemos tenido casos, Neri, no, quizás es algo chistoso, pero hemos tenido casos que trasladando pacientes no se midió velocidad, no se midió curvas y al final ellos mismos llegaron otra vez a accidentarse. Todos queremos ayudar. Si vemos que alguien está pasando un cierto aprieto y necesita ser auxiliado, claro que sí, estamos en ese deber de poder de alguna forma ayudar. Pero entre paréntesis, tenemos que hacerlo con calma, ni en apurada. Así como dijo el doctor, hay casos de personas quienes quisieron ayudar, pero ¿qué pasó? Estaba casi roto la pierna, pero por el hecho de que quise apurarme en llevarle, me fui en apuros con tanto movimiento, esa persona llega ahí a romperse la pierna de verdad, porque tenía una fisura. Eso menciona también el doctor, que estaba a punto, estaba todavía en la pierna recta, pero de repente con tanto movimiento, ahí se quiebra. Entonces tengo que cuidar. Si en el momento de traslado voy a estar corriendo en apuros, de hecho que no se puede no alterarse, pero sí en esa calma se puede evitar justamente esos problemas. Otros casos dice que de tanto apuro se fueron tan rápido que ya la persona estaba accidentada y ahora se accidenta el otro.
o chocado yo en moto Aris güey, o si no, dos curva, porque estaba muy apurado. De hecho, como seres humanos, eso nos puede pasar, de que cuando uno está en aprietos, pierde la cabeza, o ya apurar asá y empieza el problema. Hay que pensar bien, tranquilo, guardar la calma, porque así se ayuda más. Si perdés la calma, si perdés el control, eso quizás es mucho más peligroso todavía. Así que a tener en cuenta. Seguimos. Entonces, paciente que se estaba trasladando post accidente, Justamente estábamos diciendo. llega otra vez a accidentarse por el camino. Hemos tenido casos. Entonces es muy importante un traslado seguro al paciente. Seguro en el sentido de que depende cómo está el paciente. Si el paciente está politraumatizado, eso significa que tiene muchos golpes, que probablemente tiene muchas fracturas en las piernas, Claro. en los brazos. Qué dolor ha de ser si es que se vaya lo no se traslada menos bien. móvil posible ese paciente, ¿verdad? O sea, dentro del vehículo, digo. Es muy importante que ese paciente sea trasladado de buena forma. Si se va a trasladar en moto, que alguien le esté sosteniendo también, que esté señalando a los costados que hay alguien que está necesitando y de repente se hace ese auxilio. De hecho, si se va en vehículo, ver la forma en acomodarle bien su cuello, si la parte de la pierna está rota, inmovilizar bien, poner tranquilamente y no irse en apurada. Evitamos cualquier otra cosa más si es que cuidamos esos mínimos detalles. Del buen traslado del paciente va a hacer que el trabajo del médico también sea mucho más eficiente y no hacer doble cosa, ¿verdad? Bueno, seguimos por aquí. A ver si hay otra pregunta. Desgarres o torceduras, doctor, ¿verdad? Famoso. Porque suele ocurrir también, ¿verdad? Suele ocurrir Los también. desgarres, las Sí. torceduras. Así es. En estos casos, gracias a Dios, no es nada peligroso, no tiene riesgo de vida. Pero sí, mientras más rápido se hace Lo que veo es que siempre se hincha. se hincha. Muy rápido. La se inflamación, ¿verdad? Una inflamación aguda, muy rápido empieza todo esto. Entonces ahí lo que hay que tratar lo más pronto posible, tratar esa inflamación. Entonces, ¿cómo se va a inflamar? A desinflamar. El mejor antiinflamatorio que tenemos de forma natural es el frío, ¿verdad? En ¿Neta? este caso, no es el hielo en sí. No es hielo precisamente. Muchas veces nosotros pensamos que poner un pedazo de hielo largo así, pero que no tiene forma Sí, de a mí cómo vas a colocar Claro. en tu... Yo, en mi caso, lo utilizaron, me utilicé hielo, ¿verdad? ¿Qué le pasó, Me Neri? trajeron hielo porque estábamos jugando vóley en una zona rural del campo y bueno, tuve una torcedura, un esguince, ¿verdad? De tobillo, ¿verdad? Entonces fue muy doloroso y el hinchazón el impresionante. hielo- el- El dato interesante es que el hielo, no es el hielo en sí el que va a hacer el milagro, sino lo frío para combatir un poco la inflamación. Es decir, si agarro yo el hielo y le coloco, y el hielo casi no tiene forma, entonces quizás quemaría mi piel y el efecto bueno que podría darme va a ser mucho más dolorosa y a la vez me arriesgo a que el hielo mismo me queme. Acá el punto importante es, lo frío es lo que va a hacer el cambio. Pongo una bandeja con agua, un recipiente, coloco hielo ahí, pongo el paño y al enjuagar el paño y poner alrededor de mi brazo, en el lugar donde hubo ese golpe, ese frío es lo que va a hacer ese efecto. De hecho, ahora el doctor Daniel va a explicar esa parte. Repito otra vez, no es el hielo en sí, sino lo frío es lo que va a hacer el cambio o lo que va a ayudar a que la inflamación baje. A ver, acá el compañero Neri dijo que se metió en aprieto porque tuvo una pequeña torcedura ahí y ahí empieza la recomendación del doctor. Vamos a ver esa parte. El hinchazón el impresionante. el hielo en sí vamos a utilizar, pero no directamente hielo contra piel. Ah. Eso no, porque
generalmente el hielo es largo, ¿verdad? Es un tubo largo. Entonces, si yo me golpeo, me traumatiza acá mi codo, ¿cómo voy a poner un pedazo de hielo? Imposible. ¿Cómo lo que vamos a utilizar? En un recipiente de agua, rompemos en pedacitos entonces el hielo, que el agua sea bien fría y entonces ahí se va a meter un trapito, una toallita chiquitita, como sea, y se le saca el agua fría y ese frío al final, el trapo frío al final es lo que se va a poner sobre la lesión. Ahí está la recomendación. Entonces, el paño frío es lo que se va a colocar por esa lesión. Y ese es el que va a causar el efecto antiinflamatorio. O sea, por lo menos va a combatir la inflamación localizada. Así que, un buen punto. Zonas rurales, a veces es difícil todo, pero con este conocimiento creo que salimos a la luz. Así que de mi parte, hasta aquí llega esta reacción. Te invito una vez más, querido amiga, querido amigo, a que te puedas conectar e ir en el canal de YouTube. Ahí tenemos una playlist, Hablemos de Salud, en donde tratamos diversos temas con el doctor Daniel y creo que hay contenido que te puede ayudar a salir a la luz. Con esto decimos también, ve a visitar a tu médico, no te vayas a callar. Como latinos, a veces queremos solucionar todo en casa, pero te puedo asegurar, quita de ti el miedo, ve a hacerte el chequeo para salir de cualquier duda y así uno evita también cualquier tipo de problema. Hasta aquí, Hablemos de Salud por medio de Mensajero.